Aparentemente la estrategia por parte del presidente francés Emmanuel Macron es seguir atacando a Rusia. Y es que ahora el presidente francés no ha tenido la mejor idea que decir que Rusia está obligada a aceptar la propuesta de tregua de Estados Unidos y Ucrania. De hecho, además de esto, el presidente francés ha vuelto a prometer que va a reforzar el apoyo a Ucrania y lograr una paz sólida y duradera. Algo que, vamos a ser honestos, en realidad Europa no lo puede cumplir porque no tienen ni voz ni voto, o al menos esto es lo que se ha dejado entender durante todo este tiempo en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de todo esto, el presidente francés Emmanuel Macron ha afirmado el día de hoy que Rusia está obligada a aceptar la propuesta de tregua temporal presentada por Kiev y Washington. Hoy he hablado con el presidente Volodymyr Zelensky y después con el primer ministro británico Keir Starmer, tras los avances logrados en la reunión entre Estados Unidos y Ucrania, celebrada el martes en Jeddah, escribió el presidente francés en sus redes sociales. Pero recordemos, precisamente Francia hace unos días atrás había tenido unas declaraciones tan agresivas que parecían una declaratoria de guerra, y el propio Kremlin le respondió directamente, haciéndole recordar a Macron lo que le sucedió a Napoleón en su momento. En este escenario, y a pesar de todo esto, Francia vuelve a arremeter contra la administración rusa y ha dicho que, bueno, básicamente es importante entender que Rusia está obligada a aceptar la propuesta estadounidense ucraniana de un alto al fuego de 30 días. O sea, según la administración de Francia, esta es una propuesta que ha nacido entre Estados Unidos y Ucrania y no es solamente de la parte estadounidense. O sea, está haciendo ver que, bueno, esta propuesta también ha nacido de la intención de Ucrania de poner paños fríos al conflicto. Algo que de hecho muchos analistas, y también lo comentábamos en anteriores videos, habían apuntado, que ahora parte de la estrategia de la administración, si se le puede llamar de alguna forma, en Ucrania, es intentar hacer ver que quien no quiere la paz es Vladimir Putin y que Zelensky pues es un alma pura que en todo momento quiere sentarse a negociar. Claro, esto tomando en cuenta que el propio Donald Trump en su momento le dijo que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Así que bueno, lo que ha concluido el presidente francés es que el martes la reunión de París congregó a una cuarentena de jefes de Estado Mayor de la Defensa y que el día de mañana seguirán trabajando para reforzar el apoyo a Ucrania y lograr una paz sólida y duradera. En una videoconferencia con el primer ministro Starmer, el presidente Zelensky y nuestros socios. O sea, básicamente está intentando mandar este mensaje, ¿no?, en repetidas ocasiones de que, bueno, Ucrania no está sola, de que Ucrania está siendo apoyada, pero a la hora de la hora, vamos a ser honestos, terminan siendo olvidados, ¿no? Recordemos que se habían calculado un envío masivo, estábamos hablando de alrededor de 30,000 millones de dólares que iban a ser entregados a la administración ucraniana en un nuevo paquete de ayuda por parte de la Unión Europea, paquete que nunca se entregó, simplemente se canceló esta iniciativa y hasta ahora no se le ha entregado nada. Curiosamente, y a pesar de habérsele dado solamente una intención fallida, una ayuda vacía y lo que algunos han catalogado como una burla, bueno, Zelensky hizo unas publicaciones en sus redes sociales agradeciendo la ayuda inexistente de la administración europea. O sea, a pesar de todo les agradeció. Así el escenario, recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin había afirmado que él respalda los esfuerzos de su homólogo estadounidense Donald Trump para resolver el conflicto. Sin embargo, el líder ruso aún lo ha comentado, le quedan pues algunas lagunas pendientes que no se están comentando y hay cuestiones que deben resolverse antes de que pueda aprobarse la iniciativa. Entre las ambigüedades que rodean el alto al fuego que está hecho pues por 30 días, podría usarse sobre todo para el rearme de Ucrania y para que la movilización forzosa siga en curso. Y claro, estamos empezando a ver cómo algunos países, ¿no?, en este caso, sobre todo que tienen un argumento o un discurso muy agresivo en contra del Kremlin, salen al frente a decir que, bueno, ellos deberían aceptar tranquilamente la propuesta sin condiciones, ¿no? Algo que es bastante obvio, cae por su propio peso. La administración rusa no va a terminar aceptando, porque en el pasado se construyó algo similar en los acuerdos que hemos comentado de Estambul, que al final, bueno, Ucrania
Ucrania dio marcha atrás y resultaba que le habían dado más armamento y más permiso en aquel momento por parte de la administración de Joe Biden para mantener el conflicto armado con Rusia. No solamente eso, para atacar territorio ruso. Entre tanto, Rusia también, vamos a ser honestos, está logrando un avance masivo en el frente, especialmente en la provincia de Kursk, recuperando localidades a una velocidad bastante llamativa. Por su parte, los militares ucranianos han quedado rodeados, por lo que les será absolutamente imposible salir. Solo habrá dos caminos, según dijo Vladimir Putin: rendirse o morir. Esto es lo que está sucediendo, pero para variar, no es el único país que sale al frente a decir que deberían aceptar la tregua. También lo ha hecho el Reino Unido. Pero en este caso, quien le ha respondido al Reino Unido ha sido una de las personas, como hemos dicho, ¿no?, que tiene una forma pues de responder bastante con el pie en alto, ¿no?, bastante agresivo. Y sí, ha sido Dmitry Medvedev. Básicamente lo que ha comentado es previamente las palabras del canciller británico, que se refirió a la propuesta estadounidense de poner un alto al fuego entre Moscú y Kiev. Bueno, él ha dicho que ¿qué tal si se mete su idea por donde no le da el sol? En realidad no usó la frase por donde no le da el sol, usó la frase pues obviamente mucho más agresiva, pero bueno, para no tener problemas aquí en YouTube hacemos la salvedad. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido previamente había instado a Rusia a que acepte el alto al fuego con Ucrania sin condiciones, lo cual demuestra pues cuál es la verdadera estrategia, ¿no? Esto ya, de hecho, ni siquiera lo están intentando evitar, no están intentando siquiera, demostrar que sí, que están preocupados y que este es un escenario de confrontación, que es una realidad, pero al menos con este tipo de acuerdo Rusia va a entender que Ucrania no se quiere rearmar. No, ni siquiera lo están intentando ocultar. Pero bueno, esto es lo que ha manifestado el día de ayer el propio canciller tras la cumbre de cancilleres del G7 llevada a cabo en Canadá. Creo que hay un tratamiento, hay un planteamiento unificado en que necesitamos una paz duradera, y creo que hay una unidad en que ahora es el momento de un alto al fuego sin condiciones. Ucrania ha fijado su posición, ahora le toca a Rusia simplemente aceptarla. Esto es lo que dijo David Lammy, como hemos comentado, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. En respuesta a estas declaraciones del británico, el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha escrito en sus redes sociales que el Reino Unido y su ministro se metan la idea por, donde no del sol, donde nació originalmente, diplomáticamente hablando. Esto es lo que ha terminado respondiendo, y también esto sirve para graficar de una manera mucho más contundente lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Hay muchas personas que dicen que cuando el presidente ruso Vladimir Putin salga del poder, Rusia va a ser un país mucho más pacífico, mucho más tranquilo, mucho más estable, abierto al diálogo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La mayoría de expertos coinciden, al menos desde el punto de vista de lo que sucede en Rusia, que es el presidente ruso el que pone las barbas en remojo, el que toma acciones sin precipitarse, el que intenta llegar a consensos. Y bueno, en este caso tenemos lo que pueden llegar a pensar Dmitry Medvedev o los chechenos, por ejemplo, con respecto a cómo la situación con Ucrania debería ser otra. Dicho sea de paso, muchos, incluyendo a Medvedev, incluso en el Parlamento, han estado comentando eso, ¿no? De que en realidad con una buena bomba ya todo hubiera terminado. Pero claro, quien toma las decisiones es Vladimir Putin. Así que este es el escenario en el que, oh sorpresa, vamos a hacernos de nuevo los sorprendidos. Para variar, ¿quién lo hubiera dicho? Ahora salen los europeos a decir que sí, que Rusia tiene que aceptar sin condiciones este tipo de tregua, que es bastante obvio. Lo único que va a hacer es que Rusia no lo acepte, que se plantee exactamente por qué están tan preocupados, sobre todo el Reino Unido y Francia, países que demuestran un apoyo incondicional a que se mantenga la guerra en Ucrania y contra Rusia. ¿Por qué están tan preocupados en decir que sí, que se acepte una tregua? Para algunos esto es bastante evidente, porque con esto lo único que van a conseguir es que se reagrupen los ucranianos y sobre todo que se vuelvan a armar un rearme masivo y tal vez mucho más agresivo del que se tuvo en el pasado. Así que cualquiera sea el escenario, obviamente la administración rusa sigue planteando y está en conversaciones en este momento con Estados Unidos para llegar a un acuerdo con respecto al tema del alto al fuego, que como siempre ha dicho y lo comentó incluso en enero Vladimir Putin, es una tregua que necesita sí o sí condiciones.
Ahora, hablando de condiciones, hay una que es bastante llamativa y que de hecho se supone el presidente Donald Trump ha comentado a la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky, y es el tema de las elecciones en Ucrania. Pero bueno, a pesar de todo este escenario, a pesar de todo lo que se ha comentado, un asesor de Zelensky acaba de confirmar lo que muchos se temían, que no van a haber elecciones en Ucrania, incluso aunque se logre una tregua con Rusia, así como lo están escuchando. Así que este escenario en el que de repente muy pronto se va a llamar elecciones y que Zelensky se podría presentar a la reelección a ver cómo le va, bueno, todo esto se acaba de caer. El asesor del jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, ha afirmado el día de hoy que Ucrania no va a levantar la ley marcial y que no se van a celebrar elecciones aunque se alcance una tregua de 30 días con Rusia. En la entrevista con La República, el funcionario ucraniano ha señalado que un alto al fuego no significaría el fin del conflicto ruso-ucraniano, razón por la que la abolición de la ley marcial, así como otros mecanismos de protección del país eslavo, serían inviables en ese corto periodo de tiempo. Serán necesarias negociaciones, observaciones, verificados capaces de, constatar las violaciones, las vulneraciones de la tregua y garantizar la separación de las partes. Esto es lo que detalló Podolyak. Debemos mantener la capacidad de luchar hasta que se regule esta situación, terminó agregando. De hecho, en este contexto, el asesor del líder del régimen de Kiev descartó la celebración de las presidenciales en Ucrania. En una situación inestable, no es posible garantizar la seguridad de los colegios electorales y de la campaña electoral, declaró Podolyak, reiterando que este escenario solo sería posible si se inicia el proceso de conversaciones sobre una paz duradera con un alto al fuego estable, garantizado por observadores neutrales. El mes pasado, en su valoración de los contactos entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, el asesor de Zelensky declaró que no tiene sentido iniciar un diálogo con Moscú si no se puede anular su reputación. ¿Cómo se juega a un juego como este? ¿Qué se quiere conseguir al final? La pérdida de ciertos mercados, reputaciones, etc. Se terminó cuestionando Podolyak. Sin embargo, el mismo Podolyak es el que salió a decir que Zelensky no se equivocó en el despacho Oval, ni en el fondo ni en la forma, ¿no? Que esta situación en la que le faltó el respeto a los estadounidenses es la única que entiende Vladimir Putin y por eso se ejecutó. Dicho sea de paso, después de estas palabras en las que también comentó que Zelensky no se iba a disculpar, trascendió que Zelensky se había disculpado. Le había mandado una carta a Donald Trump pidiéndole disculpas por lo que había sucedido y calculando que ahora sí estaba abierto a una negociación de la mano con Estados Unidos. Claro, todo esto surge a raíz de lo que hemos explicado ya en anteriores momentos, ¿no? El mandato de Volodymyr Zelensky expiró el 20 de mayo del año pasado, quedando a partir de ese momento en entredicho la legitimidad de su gobierno. El líder del régimen de Kiev suspendió las elecciones presidenciales, anteponiendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada por el conflicto militar en Rusia. El problema es que la Constitución no le da esas facultades. Y claro, tomando en cuenta esto, muchos consideran que Zelensky ni siquiera es el presidente de Ucrania. Ante la negativa de celebrar estas votaciones, algunos funcionarios, de hecho, dentro del propio parlamento, empezaron a criticar a Zelensky y a acusarle de presionar a la oposición. De hecho, en medio de esta incertidumbre, Zelensky dijo a todos los descontentos que sería difícil sustituirlo, ¿no? Que es complicado, que lo va a dejar ahí, para que entiendan solamente con una frase. Así que, claro, tomando en cuenta esto, ahora se entiende por qué en su momento incluso Donald Trump le dijo a Zelensky que era un dictador, que ni siquiera tenía los votos, que la gente ni siquiera lo quiere, que no tiene la aprobación. Respondiendo Zelensky diciendo que tiene toda la aprobación del mundo y que es muy querido. Después el propio Elon Musk diciéndole a Zelensky de que si era así, entonces que convoque elecciones, que debería estar entusiasmado porque si tiene tantas votaciones, tanta intención de voto, bueno, no tendría ningún tipo de problema. Y bueno, al final se dio una suerte de intercambio ahí de palabras entre la administración de Donald Trump con Volodymyr Zelensky. El escenario no llevó a ningún punto, pero ahora una vez más los asesores lo vuelven a decir, que ellos no van a convocar elecciones hasta que todo esto se termine. La pregunta cae por su propio peso: ¿cuándo rayos se va a terminar?